Buenos días. Esta es la primera charla del segundo día del Export Regional Summit. Realmente nos tiene contentos. Consideramos que ayer hemos tenido una excelente participación, unos excelentes expositores que hemos cumplido los objetivos que estamos buscando con este congreso regional. Ayer analizamos desde los productos frescos, qué oportunidades hay, cómo trabajar las estrategias en Europa, en los Estados Unidos, el caso de alimentos, específicamente la parte de food service en los Estados Unidos, incluso el Caribe. Luego en la tarde hicimos un análisis de cuál es el entorno ahorita político, económico, comercial, al que deben enfrentarse las empresas exportadoras. También tratamos el tema de la logística, porque lo veíamos antes, o que hoy en este momento y hoy más que nunca, saber qué voy a llevar al mercado y cómo voy a hacer que eso llegue de una manera correcta es todavía más importante que nunca. Hoy vamos a iniciar con un tema con el apoyo de uno de las organizaciones que nos ha colaborado para poder realizar esto, que es el Instituto Nacional de Seguros, y por eso vamos a hablar un tema que tiene que ver mucho como cómo disminuir el riesgo, cómo enfrentar toda esta situación generada por la pandemia que se ha tocado prácticamente todas las áreas de las empresas, y en este caso las empresas de exportación, lo que tiene que ver con la logística y el transporte de mercancías. Entonces, hoy nos acompaña el señor Andrés Lazo. Él es especialista en el Instituto Nacional de Seguros, del INSS. Va a estar desarrollando este primer tema. Durante la mañana vamos a tener otros especialistas. Ahorita les damos la bienvenida a los que se están uniendo acá en la plataforma que estamos utilizando, a los que nos están viendo por las redes sociales y a los que en cualquier momento han entrado a nuestra página web y están viendo estos videos. Así que, Andrés, muy buenos días. Le cedemos la palabra para que usted pueda iniciar con esta primer charla. Claro. Muy buenos días y de verdad que un placer poder compartir en esta mañana un poco acerca de todo este impacto, ¿verdad?, que nos ha traído el tema de COVID-19 a nivel país y muy en relación con el transporte de mercancías. Entonces, bajo esa misma figura, pues vamos a hacer referencia a algunos puntos que creo que son de relevancia y en los que muchísimas veces dentro de la misma logística que nosotros llevamos al momento de exportar, podríamos estar perdiendo de vista y que se relacionan directamente con el seguro también. Bueno, a nivel mundial, ¿a qué riesgos nos estamos viendo expuestos desde el enfoque del transporte de mercancías? Una disminución de flota, ¿verdad? Evidentemente, ante situaciones de este tipo, pues encontramos en muchos casos, pues un aumento, ¿verdad?, en el flete, pero una disminución de flota, no solamente en el sentido de generar, pues, menos construcción de barcos para el transporte de mercancías, sino también el de llevar a algunos de esos transportes a que no presenten pues más movimiento y asimismo pues eventualmente hasta la cancelación de algunas rutas de transporte general. El tema de logística en aeropuertos también es de cuidado. Por ahí estuve revisando algunos datos de que además en el aeropuerto de Chicago y otros en Estados Unidos se estaban presentando condiciones de acumulación de bienes, situaciones relacionadas con el tema del manejo del personal, ¿verdad? En cuanto a los cuidados y el constante modificación de personal en ese sentido, pues genera situaciones en las cuales podrían presentarse algún tipo de demora. Interesante lo que presenta el Canal de Panamá, ¿verdad?, en algunas decisiones en relación con el no cobro anticipado del transporte de mercancías y la movilización por su canal. De igual modo, pues el asunto de integración centroamericana, ¿verdad?, en el cual
pues bien sabemos que han habido esfuerzos importantes a nivel centroamericano, la condición con la activación de puertos en El Salvador y demás, buscando por ahí una interconectividad mayor también. Es de saber que como ya se ha presentado al menos en Sudamérica, ¿verdad? De una forma un poco más palpable en otros lugares, pues sí vamos a enfrentar mayores controles, ¿verdad? Y en esos mayores controles, pues muchos influyen también en mayores tiempos y eso evidentemente tiene que ser considerado. Y no podríamos olvidar también el asunto con Black Sailing en la condición en la cual la previsión creemos que es realmente la respuesta idónea ante el riesgo de que alguna naviera, alguna ruta quede sin efecto temporalmente o decida por ahí pues modificar sus itinerarios. Desde ese mismo día pues hay que valorar pues creemos, ¿verdad? Dentro de esa misma línea, algunos aspectos para la toma de decisiones de protección. Uno de ellos, el asunto en la cadena logística. Bueno, ¿qué estoy valorando en mi cadena logística? Estoy considerando ya no utilizar el transportista por medio de un tercero, sino hacerlo directamente. Bueno, si es así, ¿cómo, qué consideraciones debo tener en función de las experiencias adquiridas previamente, qué debo valorar en función del seguro o de otros temas de controles, por ejemplo, en el tema de transporte vía terrestre. El otro día conversábamos en otro foro acerca de que muchísimas personas pues cuentan con una licencia y usted solicita la licencia y está el documento, ¿verdad? Pero que a nivel interno estas licencias se encuentran suspendidas y la persona está inhabilitada para conducir, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta podría ser, ¿con qué frecuencia lleva usted controles para confirmar que las licencias de sus conductores se encuentran habilitadas? ¿Qué seguimiento se le da en términos de transporte de daños a la mercadería cuando se trata de accidentes y demás? Muy del lado de la legislación, ¿verdad? Para poder subrogarse y poder cobrarle a un tercero los daños que se le ha ocasionado a la carga. Lamentablemente, cuando pensamos en un accidente de tránsito, muchas veces nos enfocamos en la reparación del camión, en la reparación del vehículo, pero dejamos de lado la recuperación de la carga que estamos transportando y que evidentemente pues influye no solamente en términos del seguro, sino también en el menoscabo económico que se tuvo como consecuencia del accidente. En temas de legislación, pues también hay que revisar cuál es la condición, ¿verdad? Con el contrato de compra y venta, si como consecuencia del COVID tengo que realizar algún ajuste o solicitar, ¿verdad? Alguna adenda a los contratos establecidos. Y en términos de seguro, pues con mucha razón, ¿verdad? Porque también tengo que considerar, bueno, si ahora estoy realizando el transporte con una naviera de frente, con una línea aérea de frente, bueno, ¿cuáles son sus condiciones a nivel legal a la hora de establecer algún tipo de demanda o de reclamo, ¿verdad? Porque podríamos encontrar aspectos interesantes como que el proceso judicial va, pero siempre y cuando usted lo presente en Inglaterra, en China, en el mejor de los casos en Panamá, o cuestiones de ese tipo que inciden dentro de nuestro día a día. A la vez, el asunto con riesgos, ¿verdad? Definitivamente nos lleva a pensar en un mejor gerenciamiento de estos riesgos, no solamente por aquellos riesgos que corresponden al transporte de mercancía como tal, sino también al cuidado de los colaboradores. Bueno, tengo colaboradores en este momento bajo una figura de teletrabajo. Estos colaboradores, ¿de qué forma estoy generando las actividades, el involucramiento para que haya ese sentido de pertenencia en la compañía? Porque si lo olvidé por enfocarme en la parte de negocio, estoy aumentando el riesgo de una infidelidad, estoy aumentando el riesgo de una desmotivación del personal que finalmente
me generen mayores índices de rotación dentro del colaborador. Estoy verificando que en temas de salud emocional ahí se están dando las condiciones, ¿verdad?, idóneas para que este personal pueda estar hoy en día operando bajo teletrabajo o similar, porque de un pronto a otro, y ayer lo decía el gerente del INSS en una sesión, tenemos personas que son idóneas para el teletrabajo y otras a las que no solamente por su rol, sino también dentro de sus circunstancias, pues se les presenta mejor otro escenario, ¿verdad? De igual modo, cuando hablamos de los riesgos en el transporte de mercancías, primordial, tengo pleno conocimiento de cuáles son los nuevos riesgos a los que estoy exponiendo mi mercadería y si existe o no algún tipo de cobertura. Y todo ello, pues en función de establecer una continuidad, ¿verdad?, de mi negocio ante alguna condición específica. En algunos casos, cuando hemos hablado de tablas de ejemplos relacionadas con seguros y demás, pues traíamos el ejemplo de poder llevar mercancía refrigerada o bienes refrigerados a Estados Unidos, ¿verdad? Y hablábamos, bueno, ¿qué pasa cuando tengo ahí incluida toda una inversión, todo un proceso de compromiso entre partes y limito o establezco que veo afectada mi continuidad, hablando por ejemplo de las primeras exportaciones, en las cuales digo, sí, por $18, por $19 sobre un valor de $10,000 de mercadería, estoy viendo pues comprometida algún tipo de actividad y el seguro estaba ahí, estaba al alcance de nosotros. Bueno, algunos puntos de impacto, uno de ellos, Incoterms 2020, tener referencia que dentro de los cambios que se presentaron con Incoterms, hay dos de ellos que inciden directamente en el seguro, ¿verdad? Y en la obligación de poder contratar un seguro en favor del importador cuando utilizamos Incoterm SIF y cuando utilizamos Incoterm SIP. Bueno, entonces aquí es donde yo debería hacer un alto y revisar. Si en el Incoterm SIP ahora tengo la obligatoriedad de contratar cobertura del Instituto de Londres, ¿verdad? Que es la máxima cobertura que en este momento existe a nivel mundial y que coincide con la cobertura que el INSS ofrece para nuestros asegurados, pues nos lleva a decir, sí, efectivamente tengo verificación de que todas mis exportaciones se están moviendo bajo esa cobertura. He verificado que si estoy utilizando algún otro Incoterm, siempre voy a tener el amparo del INSS, ¿verdad? Porque al menos en nuestro caso, cuando se define un valor a asegurar, que es un tema en el que ahora vamos a ampliar, pues encontramos la posibilidad de que ese valor a asegurar sea útil para cualquiera de los Incoterms que usted esté utilizando y que eventualmente pueda tener la flexibilidad de cambiar dentro de esos Incoterms muy en función de su giro de negocio y siempre contar con el amparo de tema de comunicación y esa comunicación en todo sentido, ¿verdad? Como hablábamos ahora, desde la comunicación constante, ¿verdad? Con los cambios y lo que puede suceder a nivel país, a nivel político, el tema de transporte de mercancías, el asunto con proveedores y la situación política sobre otros países, la condición a nivel de seguro en cuanto a la verificación de que si de un pronto a otro en mi logística ya no utilizo una naviera con itinerario regular, bueno, estoy utilizando un charter party. Si estoy utilizando un charter party, ¿en qué cambia a nivel de seguro esta condición? Porque para efectos del INSS, nosotros sí aseguramos charter party y se le otorga una cobertura de riesgo nombrado, ¿verdad? Una cobertura muy cercana
a los accidentes del medio de transporte. Bueno, pero si usted tiene contrato con otras compañías, se va a encontrar en algunos casos que no hay cobertura del todo, ¿verdad? Entonces, ahí sí es importante, pues, valorar esas condiciones. El asunto con nuevas tecnologías, ¿verdad? No solamente desde la condición de poder adaptar rápidamente mi operación hacia nuevas tecnologías, sino también el decir, bueno, cuento hoy en día con una verificación sistémica de la temperatura a la cual se está moviendo mis contenedores. Bueno, si esa es la línea que estoy llevando, encuentro que los requisitos que me puede solicitar una aseguradora, pues los demuestro de otra manera, y así es como también puedo adelantarme y tener la previsión de comunicarle a la aseguradora cuál es la nueva tecnología que estoy utilizando, cuál es el tracking con el que me estoy manejando, por ejemplo, con el tema de GPS y tecnologías similares, y que me colabore todo esto a tener una mayor claridad en cuanto al uso del seguro y en muchos casos hasta algún beneficio en términos de pago de seguro, ¿verdad? El asunto de shock, demanda, oferta, mantenerse muy al tanto de cuál es la situación que se presenta, toda vez que sabemos que en muchos casos encontramos alta demanda, como pasa hoy en día con el asunto de la compra de bienes alimenticios, de la compra de ropa, de otros aspectos, que al incrementarse vía a través de herramientas virtuales, voy saturando de una u otra manera algún tipo de transporte, como podría ser el transporte aéreo, y esa condición pues es importante mantenerla al día, ¿verdad? Del mismo modo, en las cadenas de suministro, tengo alguna condición especial en cuanto a la posibilidad de que se genere una ruptura en la cadena de suministro. Estoy considerando en cuanto a mis proveedores, mi línea de proveedores, pero ya son 10 en el mercado, que otros proveedores eventualmente podrían brindarme la materia prima para generar el producto que yo hoy en día vendo o el servicio en el cual me muevo. La ruptura de la cadena de pago, bueno, cómo se está comportando, no solamente en cuanto a al valor del dinero para el país en el cual estoy operando, sino también ante la posibilidad de que se empiecen a extender los plazos de pago de mis clientes, cuál es la legislación país en ese sentido, cuál es la condición que eventualmente pueda darse. El asunto de transporte consolidado, que también podría ser una condición inherente a estos ajustes que hoy en día tenemos a nivel de logística. Para nuestros efectos en el INSS, el transporte consolidado se maneja la misma tarifa y existen las mismas condiciones de cobertura que cuando se transporta en FCL. Sin embargo, también encontrarán otros contratos en los cuales tiene que haber un reporte previo o tiene que haber condiciones tarifarias diferentes. Bueno, el asunto de todo esto nos lleva a valorar nuevas rutas de transporte y esa previsión y parte de esa administración de riesgo de decir si efectivamente, si en este momento se da un cierre de esta ruta, cuáles son mis opciones inmediatas, cuál es el costeo a nivel de logística, cuánto me costaría y con qué velocidad me puedo mover para evitar la pérdida de un contrato, para evitar la pérdida de la mercancía que estoy utilizando. El uso de Incoterms lo retomo en el sentido de poder identificar, tengo un Incoterms en el cual me dice mi cliente que la mercadería está asegurada, que si yo estoy generando una importación como parte de mi negocio, de una maquinaria para poder producir, cuestiones de ese tipo. Bien, ese Incoterm lo tengo claro en términos del seguro que estaría operando.
no tengo zonas grises en cuanto a la cobertura del seguro. No vaya a ser que por ahí encuentre que le enviaron a usted la mercadería con riesgo nombrado y todo lo demás que se le puede presentar a esta mercadería, ¿verdad? Está en el aire. El seguro adecuado a nivel del riesgo que estoy representando. Por ejemplo, en función de estos ajustes, ya hoy no hago mi transporte aéreo a Panamá, sino que estoy movilizándome vía terrestre. O ya no estoy utilizando vía terrestre por un cierre de fronteras, entonces estoy moviéndome vía marítima. Bueno, consideramos que el reporte oportuno de estos ajustes en medio de transporte en rutas hacia el INS nos permite considerar contar con la cobertura adecuada para el seguro que estoy teniendo en este momento. Podría ser que estoy movilizando mercadería hacia alguna zona donde hay un poco más de conflicto, como lo que pasa hoy en día allá por Armenia, por ejemplo. Bueno, si esa es la ruta a la que lleva, ya valoré el contar con una cobertura de guerra, o estoy moviéndome en mi ruta tengo puertos en los cuales puede haber algún tipo de insurrección o algún tipo de afectación en función de las personas que están en la zona. Bueno, ¿qué considero en términos de seguro? Y legislación y contratos de transporte. Bueno, estoy estableciendo contratos de flete en los cuales estoy validando los diferentes derechos con los que cuenta la aseguradora. Estoy revisando que en caso de responsabilidad de esta naviera, tengo claridad de cuál sería el procedimiento para poder cobrar ante alguna condición de ese tipo, cuáles serían los plazos que ellos están estableciendo y al mismo tiempo si esto incide o no en alguna condición particular del seguro. Y por ahí encontramos reglas de Haya y Haya BSB en los cuales pues se permite al capitán de un barco poder generar desvíos de la mercadería hacia otros puertos sin que ello genere una obligatoriedad en términos de pago, ¿verdad? Siempre y cuando pues obedezcan a temas de cuarentena o temas de poder salvar a las personas ante una eventualidad. Bueno, aquí alguien debería preguntarnos también, bueno, ¿existe tal protección, todo riesgo y cómo opera? Sí, sí existe una protección de seguro, todo riesgo. El INS opera bajo las coberturas más amplias que se ofrecen a nivel mundial, que es la cobertura A, todo riesgo del Instituto de Londres, y la cobertura A, todo riesgo del Instituto de Londres para productos perecederos, que la denominamos cobertura F, y que en ese sentido hay un cambio radical entre movilizar bienes en cobertura a todo riesgo a cobertura de riesgo nombrado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de coberturas todos riesgos tenemos amparo ante el robo, ante el hurto, ante la caída del contenedor por las diferentes causas, que de un pronto a otro usted está utilizando Incoterms del grupo D, en el cual usted es responsable de llevar la mercadería hasta país destino y que en la operación que se está presentando en Miami o que se está presentando en Ámsterdam, encuentras elementos en los que llega la mercadería dañada y vuelves a revisar y dices, sí, efectivamente, esto puede ser al amparo del seguro y lo manejo aquí directamente desde Costa Rica sin tener que ir hacia un tercero. Y si el responsable es un tercero, también corremos con el pago por cuenta del seguro y a nivel interno, con una compañía internacional, tenemos los convenios para realizar el cobro de esa suma, ¿verdad? De que no le afecte en el seguro y también pues la posibilidad de recuperar un deducible si ustedes deciden realizar una operación en conjunto con esa compañía. Al mismo tiempo,
Sumado a estas coberturas de responsabilidad civil en el territorio nacional, en el cual vemos materializado en muchos casos ese riesgo de que al caer la carga, por el tipo de mercadería que se esté transportando, se genere una afectación a terceros, y esa afectación a terceros pues podría ver dañada sus bienes, sus vidas, y en ese sentido encontrar amparo. Y ahí vemos las situaciones de guerra a la cual yo me referí, y el tema de huelga, en el daño a la mercadería, y súper relevante, en huelga, en la cobertura E, se da amparo a situaciones relacionadas con terrorismo, que ya hoy en día no es un riesgo emergente, ¿verdad? Sí, sino que constituye parte de nuestro portafolio de riesgos en los cuales debemos prestar atención y que están amparados aquí. Vemos situaciones, por ejemplo, como la que se presentó a nivel país ayer, ¿verdad? En la que vamos a presentar un escenario en el cual uno de estos camiones que lleva la carga de su compañía es atacado por un grupo de huelguistas y incendian el contenedor o el camión. Bueno, ese tipo de situaciones se encuentran al amparo de la cobertura de huelga. Y al mismo tiempo, bueno, ¿qué más debería yo valorar en la disminución del riesgo de mi empresa? Bueno, tengo políticas claras y de aplicación del personal, porque podría ser que yo tenga las políticas claras a cierto nivel, pero no han permeado en todos los niveles de la organización. Dentro de esa misma gestión, cuando ingresa un colaborador nuevo, tengo en el proceso de inducción, en el proceso de onboarding, claridad en cuanto, no solamente en cuanto a las acciones en relación con el COVID, sino con aquellos puntos medulares de mi operación. Tengo el tema de TICS, lo estoy manejando alineado al trabajo remoto, o por ahí estoy generando procesos adicionales que podrían estar influyendo en el tiempo y en la productividad por un asunto de controles. Y súper importante, mi plan de contingencia está adecuado a la condición actual. Los ajustes que realicé los estoy manejando con el control y con los plazos de revisión idóneos. A nivel de empresa, estoy valorando estrategias de oferta-demanda que me puedan ir considerando, ¿verdad? Una posición dentro del mercado, si estoy pensando en la implementación de un nuevo producto, en la condición de algo más, bueno, cuál es la situación a nivel mundial y qué oportunidad puedo tener ahí. ¿Cómo estoy considerando la evaluación de canales digitales de compra y venta? Y si ya los tengo, ¿cómo puedo mejorarlos? En términos de clientes y proveedores, bueno, ¿cuál es la lectura hacia mis proveedores directos? ¿Cuál es su comportamiento? He tenido, ante una situación de agravación, ante una condición en la cual se presente un rebrote, como hoy en día está sucediendo en España y en otros lugares en Europa, tengo referencia de que mi proveedor me va a poder seguir supliendo al mismo ritmo y bajo la misma calidad que hoy en día requiero, o también debería anticiparme y valorar la condición de algunos otros proveedores. ¿De qué forma puedo tener un mayor posicionamiento con mis clientes y con mis proveedores sin que eso me implique a mí mayor inversión, ¿verdad? ¿De qué forma puedo afirmar, pues mantener, ¿verdad? Toda mi operación, y que eso sea parte de mi valor de marca, y todo eso pues nos lleva también a valorar una red de abastecimiento con opciones alternativas que no solamente puedan influir en la continuidad de mi negocio, en mi operación diaria, sino también en temas de construcción general, pues de mi negocio en el tiempo.
Y aquí, ¿verdad? Efectivamente contamos con un mundo sumamente dinámico, con una figura en el INS en cuanto a la figura de protección, ¿verdad? Que nosotros ofrecemos. Y me lleva a valorar lo siguiente, por ejemplo, hoy en día yo para este periodo 2020 hice una proyección en el seguro de movilización de, no sé, 200 millones de colones. Bueno, si esa fue su proyección, eh, revísela de nuevo, acerquemos posiciones y veamos si hay que ajustar esa proyección y que esto evidentemente conlleve a ajustar de una u otra manera el seguro. Podría ser que yo tenía una figura de aseguramiento en la cual tenía contemplado la movilización de mercadería hacia todo el mundo y eso pues me llevaba a una tarifa extra. Bueno, hoy hice un giro de negocio y estoy teniendo una movilización solamente hacia América o solamente hacia América, Europa. Bueno, entonces voy a ajustar para llevar a una tarifa y un pago adecuado al giro que hoy en día estoy teniendo en mi negocio. Podría ser que valore que dentro de mi operación requiero más bien de una cobertura de huelga, de una cobertura de guerra, que los valores de tarifa son ínfimos cuando lo llevamos a términos monetarios y que requiera pues de esta línea de protección, por lo que vemos, ¿verdad? Que de una u otra manera se va activando. Por ejemplo, alguien diría, cuentas con una cobertura de riesgo nombrado. Bueno, pero también usted valoró que hoy realiza exportaciones, importaciones sobre países en los cuales, así como con Costa Rica sucede, los índices de desempleo han subido, las condiciones de delincuencia han aumentado y este riesgo pues me lleva a que yo también proteja la mercadería que estoy movilizando ante el riesgo de robo, ante el riesgo de hurto, ante el riesgo de daños de otro tipo, porque la empresa con la que yo solía trabajar, hoy ya no trabajo y estoy contando con otra empresa nueva en el mercado y ellos eh, tienen personal nuevo por un tema de costos y entonces de una u otra manera todo esto incide en el transporte de la mercadería y evidentemente en la parte del seguro como tal. Al mismo tiempo, bueno, tengo que revisar si yo estoy generando, no es que yo solamente trabajo con Incoterm, qué sé yo, FOB. Bueno, si usted trabaja con Incoterm FOB, usted ya realizó una comparación para revisar si le conviene más un seguro en transporte nacional o si le conviene más un seguro en transporte internacional. No solamente en términos de pago del seguro, en términos de prima, sino también en términos de cobertura, en términos de exposición, en términos de las consecuencias que podría tener ante la pérdida de la mercadería, la reposición, los plazos, los lugares donde se deben presentar las reclamaciones en el seguro. No, mira, es que le voy a contar una historia. Lo que sucede conmigo es que yo traigo o como dice la mercadería y adquirí el seguro allá afuera y entonces pues ese tema no me va. Bueno, entonces si existe esa seguridad sobre el proceso, quiero pensar que también se ha hecho un estudio minucioso de cuál es el clausulado que hoy en día le está operando, cuál es el procedimiento en la parte de reclamos, cuáles son las experiencias en el proceso indemnizatorio y cuáles son los costos eventuales en caso de que no haya un acuerdo entre usted y la aseguradora con la que hoy en día opera, ¿verdad? Porque de no ser así, le invito también a que pueda reflexionar y revisar ese aspecto que podría llegar a ser medular en términos de una indemnización de mayor cuantía, ¿verdad? Y en esa misma vía, pues saber que eh, en la parte propia del seguro tenemos un,
flexibilidad, ¿verdad? Y elementos que son relevantes, la oportunidad de un muy buen comportamiento a nivel de siniestros y demás, y de poder presentarle al INS solicitudes de estudio de bonificación por la no presentación de reclamos o por la presentación, pues, poca de casos y que en el tiempo se vaya construyendo, pues, una relación todavía más amplia, más fuerte y que de parte de Links venga a dar esa protección todavía en mejores términos y con toda la fortaleza y el músculo que tenemos pues a nivel país, a nivel centroamericano, en la representatividad de nuestro negocio y en lo que nosotros sabemos hacer bien, que es la gestión del seguro, de la protección y del auxilio en esas situaciones, pues a las que estamos expuestos y más en el transporte de mercancías donde figuran, ¿verdad? O hay tantas figuras en operación y en la que definitivamente se requiere ese respaldo. Pues de mi parte, muy agradecido por el espacio y abierto a si hay alguna consulta o algún comentario sobre el particular. Sí, Andrés, bueno, gracias por esta primera presentación. El tema de seguros, de seguros es algo vital que se debe considerar, y como lo estabas mencionando en la presentación, hoy con el tema de la pandemia, pues hay todavía más factores que considerar. Por acá tenemos una pregunta que dice: ¿las pólizas de Links aseguran piña, banano, cubren contenedores en cubierta, transporte terrestre, atrasos en transporte? ¿Hasta dónde cubren variaciones en temperatura? ¿Bajo qué condiciones? Es una pregunta bastante completa. Claro, claro, sí que sí. Bueno, nosotros tenemos cobertura para todos los bienes de carácter legal que se movilicen tanto a nivel internacional, también productos específicos para cuando la movilización es solamente a nivel interna, ya sea que mi rol sea el de porteador o sea el de la venta, ¿verdad? O la distribución directa como tal. Y del mismo modo, cuando hablamos de la condición de demora por cualquier razón, esto corresponde a una exclusión a nivel internacional. Entonces, al revisar los contratos en las aseguradoras a nivel país y a nivel mundial, encontramos pues que la demora no es objeto de cobertura. Ahora bien, cuando hablamos o tenemos que revisar el asunto con el termógrafo, ¿verdad? Ante una variación de temperatura, la variación se presenta por un plazo igual o superior a 24 horas continuas en respuesta o en determinación de lo que dos termógrafos lo indiquen, ¿verdad? Colocados sobre el contenedor. Y bajo esa misma vía, pues sí se presenta con alguna frecuencia, ¿verdad? Ese tipo de eventos. Si la condición se presenta en otro país, se gestiona, ¿verdad? La respectiva inspección y a través de ese survey procedemos a ajustar el reclamo. Si no y el cobro, ¿verdad? O el pago de esta inspección corre por cuenta del INS como tal. Entonces son situaciones a las cuales dicen, se pueden presentar y en las cuales sí hay cobertura en términos de el transporte perecederos. Dice don Gilberto Alpizar que si la póliza cubre el valor total de la factura. Wow, gracias, don Gilberto. Eso es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de transporte de mercadería, hay una cantidad de variables en las cuales usted como exportador tuvo que participar, ¿verdad? Y voy a mencionar algunas de ellas. Valor del bien, flete, impuestos,
seguro, estiva, bodegaje, costos extras en una traducción, una certificación de la oficina de FDA y demás, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la condición propia del seguro? Elija usted qué desea asegurar, más allá del costo de la mercadería. Entonces, en su caso, usted me dice, bueno, yo quiero asegurar el costo de la mercadería y un 10% adicional. Entonces, ¿qué definimos? ¿Cuál es el costo de la mercadería? Para este embarque, el costo de la mercadería es de $20,000. Mi monto asegurado constituye $22,000, mercadería más el 10%. Cuando se presente la pérdida de la mercadería, yo solamente le voy a solicitar el valor, la factura, y le voy a indemnizar los $22,000 menos el deducible, que en este caso pues correspondería a $600. ¿Cuál es la línea? La línea en ese sentido es que el seguro que nosotros ofrecemos da esa flexibilidad, porque muchas veces alguien dice, bueno, es que cuando yo sumo los impuestos y cuando sumo el seguro y un porcentaje, pues me interesa de un pronto a otro asegurar el diferencial cambiario, ¿verdad? O me interesa asegurar la condición de estos costos ocultos, ¿verdad? Que no podría estar demostrando, que sería muy cansado estar generando la documentación, pues aseguremos la carga y un porcentaje, pues aseguremos la carga y el flete, y a la hora de indemnizar, pues sabemos que esa es con lo que ya yo cuento, ¿verdad? En términos del seguro. Andrés, tenemos una última consulta porque ya nos acercamos a estar sobre tiempo. Dice, ¿cómo podemos asegurarnos que la póliza incluya rubros por desperfectos mecánicos del barco? Vamos a ver. Si hay un desperfecto mecánico en el barco y esta genera una afectación de la mercadería, hay amparo. Le voy a dar un ejemplo. Y tal vez no del barco propiamente. Usted coloca su mercadería en un contenedor y el contenedor tenía un orificio y eso generó un microclima, y cuando nos dimos cuenta llegaron los vidrios manchados, o llegó la mercadería humedecida y no se vende. Eso se ampara, ¿verdad? O de un pronto a otro en el barco genera un problema donde hay un encallamiento, o donde hubo que generar como consecuencia del accionar del barco, una maquinaria no operó correctamente y el contenedor se golpeó, se cayó. Todo eso está al amparo. La ventaja con el manejo operativo del INSS es que yo le amparo y luego le cojo lugares, pues podrían empezar a decir, no, mira, esperemos a la respuesta al tercero o avancemos con el juicio. No, de parte nuestra, pues el interés es cubrir primero, y después de eso empezamos a revisar si es posible recuperar ante la naviera o ante otra vía. Porque bien sabemos que muchas veces el BL le dice, yo le voy a entregar a ustedes ante un fallo mío $500, ¿verdad? Por bulto, por contenedor, y sabiendo esto, pues que no es representativo en términos de nuestra pérdida económica. Andrés, muchísimas gracias. Ha sido muy claro, muy concreto tanto en la exposición como en estas respuestas que has dado a las consultas que se dieron. El tema de seguros, creo que no vamos a parar de analizarlo. Te damos las gracias a todos los que nos han acompañado en esta primera charla. Seguiremos desarrollando el tema de seguros, no solo en este congreso, sino en otras actividades. Así que muchísimas gracias, Andrés. Y, y bueno, seguimos con la siguiente charla. Les agradecemos a los que han estado acá en la plataforma, a los que lo ven por la página web, y esta charla que tuvimos el espacio en la red social de Cadexco. Les agradecemos mucho. Andrés, si querés agradecer. Claro, agradecerles por este espacio, por disfrutar en esta mañana bien temprano, ¿verdad? De conocer y aprender un poco más
del tema de seguro y esperando pues que algunos de esos elementos sean relevantes para su operación y pues quedar en total disposición a través de los diferentes medios que tenemos en nuestro sitio web, en nuestros centros de contacto, a través de pymeseguros@ingeniouscr.com y en ese sentido nuestro interés de poder acercarnos y colaborar más en todo este proceso y en la reactivación país tan necesaria. Que pasen un excelente Muchísimas, día y que sigan disfrutando las sesiones. muchísimas gracias, Andrés. Seguimos con la siguiente sesión. Ya les pusimos el link en el chat. Vamos a conversar con el director comercial de Procomer en España sobre qué oportunidades se pueden encontrar en el mercado, pues, europeo, pero sobre todo en el mercado español. Así que nos vemos en esa siguiente charla.